Hola exploradores, vamos desde Vicuña a La Serena, pero por una ruta que sube por el norte, desde La Marquesa, hacia Condoriaco, después Almirante La Torre para bajar a La Serena. Esta es una ruta que hice el año 2015, fue mi primera ruta exploratoria, donde conocí a mi primer amigo motero, Alejandro, que aprovecho de mandarle saludos, y que no tenía registrada en YouTube. Así que te invito a acompañarme en esta ruta que es muy entretenida. Salimos de Vicuña, pero antes de empezar el viaje quiero presentarles a quienes me acompañan. ¿Por qué andas en moto? Porque me gusta la aventura y me gusta sentir la libertad. La primera vez que me subí a una moto tenía 12 años y me pasaron una moto, un primo. Y fue una sensación tan impresionante, fue una sensación extrañísima de libertad, como de independencia, no te lo podía explicar. Y de ahí para adelante nunca más se me pasaron las ganas. Así de sencillo, no se me han pasado las ganas todavía. Ha sido parte de mi vida desde muy chico. Ya me ha acompañado las motos toda la vida. Y hoy día llegó el momento de la aventura. Y eso me llama a seguir andando en moto hasta muy avanzada edad. Ahora sí, partimos de Vicuña cruzando el puente Presbítero Tomás Álvarez, construido en 1937, hacia la Ruta 41 del Valle del Elqui en dirección a La Serena. Mientras descendemos del valle, disfrutamos de vistas impresionantes del embalse Puclaro, inaugurado en 1999. Este embalse, con un muro de 85 metros de altura y 595 metros de longitud, se construyó para asegurar agua potable y riego para 21.000 hectáreas, aunque aún lucha por recuperarse de la sequía. Para unir la carretera, se construyó el túnel Puclaro, que mide 370 metros. Tomamos el desvío a La Marquesa y Viñita Baja por la ruta D215 que nos guiará hasta Almirante La Torre. El comienzo no es muy impresionante, pero más adelante mejora notablemente. Nos sorprendemos al ver que el camino está muy bien asfaltado, con obras de contención para las aguas lluvias, una gran mejora comparado con lo que conocí hace 9 años atrás. En el kilómetro 11 encontramos un tranque de relave de la minera San Jerónimo, la más importante de la zona. Más adelante, pasamos por las instalaciones mineras y dejamos atrás la explotación, con el paisaje volviendo a su estado natural. Finalmente, el asfalto termina en el kilómetro 18 y el camino de tierra que comienza está en excelente estado, bien compactado y firme. Bordeamos la quebrada La Marquesa, que aunque seca, se nota su fuerza cuando trae agua. Vemos maquinaria mejorando el camino con grava y alquitrán hasta Viñita Baja, en el kilómetro 25, donde nos reencontramos con la tierra. Dejamos la quebrada y subimos una cuesta con pendiente fuerte, pero el camino parece pavimentado. Las vistas son increíbles y me sacan varios ¡wow! Nos detenemos en un mirador para conversar y hacer algunas tomas con el dron. Desde allí se ve la quebrada La Marquesa y cómo el camino serpentea entre las montañas, subiendo más de 400 metros en solo 5 kilómetros.
El camino tiene muchos puntos de interés y es fácil que se nos haga tarde, así que seguimos adelante. Nos encontramos con varias mejoras en el camino y en algunos puntos lo están ampliando. ¿Acaso se viene el asfalto? Es muy probable, así es que si llegaste hasta acá es porque te está gustando la ruta y el video. No te demores en hacerla y aprovecha de suscribirte a mi canal para no perderte nada. El camino alcanza una altura máxima de 1520 metros y no reviste ninguna dificultad. Se aprecia una planta solar a lo lejos. Es Llanos de Potroso, emplazada en 25 hectáreas con una capacidad de 10,8 megawatts y desde el 2020 provee energía a la comunidad de Olla de Caldera, a la minera San Jerónimo y a La Viñita. La ruta D215 sigue hacia la derecha de la planta fotovoltaica. Subimos nuevamente por los cerros y estamos cerca de nuestro primer destino. En 1904 se instala la compañía minera Condoriaco, de capitales ingleses, para explotar la mina Sol y construye la planta de cianuración para extraer oro y plata. Estamos en la cianurera de Condoriaco. El proceso en simple recibía la roca por la parte superior, donde se molían las chancadoras y molinos para producir un material fino que se mezclaba con agua y cianuro y se almacenaba en los silos para facilitar la dilución de los metales. El lixiviado se traspasaba a piscinas para obtener el mineral a través de la electroobtención. El sólido decantaba y se sacaba en carros para disponerlo en vertederos. Esta planta daba servicios a todas las empresas de la zona hasta que se cerró en 1954 por la disminución de la ley del mineral, la caída de los precios y la aparición de agua en los piques de extracción. Estas tierras llegaron a ser la tercera productora de oro después de Andacollo y Petorca. Seguimos hacia el pueblo de Condoriaco, que significa lugar donde bebe el cóndor.
Este pueblo nace como distrito minero el 16 de septiembre de 1856. En 1910 llegó a tener 2.500 personas y 1.800 trabajadores con todos los servicios necesarios para operar. Hoy solo quedan pequeños vestigios de lo que alguna vez fue, y recientemente se hizo famoso como uno de los mejores lugares para ver el eclipse total del 2 de julio del año 2019. Nuestro próximo destino es Almirante La Torre. Continuamos por la ruta D215 bordeando exploraciones mineras. Nos vamos subiendo y bajando cerros hasta que conectamos con la quebrada San Antonio y llegamos al poblado de Higueritas. Eso significa que estamos cerca de Almirante La Torre. Llegamos a Almirante La Torre, un pueblo que tuvo su auge hasta 1975, cuando dejó de funcionar el tren longitudinal norte. El mineral del Condoriaco se mandaba en tren a Valparaíso desde la estación de Almirante La Torre. Era famoso por la celebración de la fiesta religiosa de Santa Teresita de Jesús cada 11 y 12 de octubre, y sin saberlo, coincidimos este año donde además se conmemoraban los 99 años de la inauguración de su iglesia. Conversamos con familiares de los fundadores del pueblo, quienes nos contaron que vuelven cada año para celebrar y recordar sus raíces. Ha sido una experiencia muy especial saber que este pueblo resucita cada 11 y 12 de octubre y haber tenido la suerte de coincidir con esta celebración para palparlo en persona.
Salimos del pueblo por la ruta D205, bordeando la quebrada Santa Gracia, con la línea del tren escoltándonos desde lo alto. Siempre paro en este Discopare una curiosidad para el poco tráfico que debe haber habido en los 70. Aparecemos en la quebrada Matamoros y al poco andar se une con la de Santa Gracia. Mientras bajamos de Almirante La Torre, pasamos por el puente ferroviario Agua Grande. Este segundo puente es Santa Gracia y significa que quedan pocos kilómetros para terminar la ruta. Finalmente, llegamos a La Serena al atardecer después de un día intenso y muy valioso. Terminamos la ruta en La Serena después de haber pasado por Condoriaco y Almirante La Torre. Específicamente en Almirante La Torre nos tocó la suerte de que se conmemoraban 99 años de la construcción de la capilla, así que había una fiesta de mucha gente ligada a Almirante La Torre que había venido de distintos lugares de Chile a celebrar esta fiesta. Pudimos conversar con mucha gente, estuvo muy interesante. Así que una ruta muy recomendable, muy entretenida. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Así me ayudas a promocionar mucho más este canal. Nos vemos en una siguiente ruta.